Hola, ¿cómo les va? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Antes que otra cosa les voy a recordar nuestro correo electrónico que es plazadearmasc21@gmail.com, porque en otros programas se me ha olvidado darlo, pero bueno, ese es el correo para quienes puedan tener interés en ponerse en contacto con nosotros. Bueno, pues para presentar la charla de hoy voy a servirme de la misma... del mismo pasaje de la República de Platón que utilicé para presentar el programa sobre filosofía que organizamos hace ya varias semanas. Nada más que voy a sustituir el término de filosofía por el de universidad, de tal suerte que he de decirles que de lo que se trata hoy es de ver el modo según el cual ha de vérselas con la universidad, una ciudad para no perecer. Eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque en efecto vamos a ampliar el espectro de análisis y de crítica, porque a diferencia de los dos programas que dedicamos a la filosofía exclusivamente, la filosofía a nivel universitario y a nivel de educación media superior, ahora vamos a ampliar el espectro de análisis para pues, hacer un diagnóstico y un balance de la universidad en un sentido global, la Universidad en México, como una institución histórica, heredera de una tradición dilatadísima y genuinamente occidental. La universidad es una institución occidental y, por ejemplo, para poner un caso, las dos universidades más importantes de nuestras repúblicas americanas, que son la Nacional de México y la Nacional de San Marcos, pues son herederas por la línea directa de las correspondientes universidades pontificias que se crean en el siglo XVI. Aquí en México, por ejemplo, a instancias del obispo Juan de Zumárraga, que es el que organiza la Universidad Pontificia de México. Bueno, pues entonces vamos a hablar sobre la universidad como institución histórica y las implicaciones que tiene la universidad con la política, con la ideología y con la filosofía también en algún sentido. Para ello están con nosotros dos nuevos invitados. Está Elizabeth Romero, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hola, Elizabeth. Hola, ¿qué tal, Ismael? ¿Qué tal? También está Mauricio Sáez de Nanclares, también de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Mauricio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Ismael? Ellos también forman parte del Ateneo de la Ciudad de México. Recordarán que Félix Martínez también, quien ya estuvo con nosotros, forma parte también. Es un proyecto del que pronto se escuchará hablar de él. Pero bueno, vamos a ver, como ya les digo, ampliamos el espectro para analizar qué es lo que pasa con la universidad en el presente. Y para iniciar la charla, yo hice un balance, es un balance del siglo XX, de las universidades que, bueno, realmente todas ellas siguen con vida. Fíjense ustedes lo interesante del cuadro. Yo puse dos años clave, 1938 y 1968. Entonces, de modo tal que el siglo XX pues tiene tres bloques, hasta el 38, después del 38 al 68 y del 68 al día de hoy, desde el punto de vista de las universidades. ¿Por qué? Porque en el primer bloque todas las universidades creadas son digamos, de naturaleza pública, que es la UNAM, 1910, con Justo Sierra, que la echa a andar nuevamente, la Escuela Libre de Derecho, que se crea en 1912 como una escuela pública, el Politécnico Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, que se crea en 1936, y el Colegio de México, que también se crea entre el 36 y el 39, estos dos últimos como genuinos proyectos cardenistas. Viene la expropiación petrolera, 1938, y se abre camino un nuevo bloque de creación de universidades, y todas ellas son privadas, bien con el respaldo de grupos empresariales o con el respaldo de congregaciones religiosas, con los franciscanos, los jesuitas, los legionarios o el Opus Dei. Tenemos la Universidad Iberoamericana, que es de la Compañía de Jesús, nace en 1943. Está el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, conocido por todos como TEC de Monterrey, que nace también en 1943, pero no con el respaldo de una congregación religiosa, sino más bien como el proyecto de un grupo empresarial, que es el Grupo Monterrey. El ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, nace en 1946. La Universidad de Anáhuac nace en el 64, la Anáhuac es de los Legionarios de Cristo, y la Universidad Panamericana, que es del Opus Dei, nace entre el 68 y el 78. Ahí está un segundo bloque de universidades privadas
que desde mi punto de vista, sobre todo el ITAM es la clave. Comentamos en el programa anterior este libro que vuelvo a recomendarlo, Proyecto México, los economistas del nacionalismo al neoliberalismo. Es un análisis muy pormenorizado, de mucho valor, porque analiza ahí cómo el ITAM va desplazando a la UNAM en cuanto a la formación de cuadros dirigentes de este país. De modo tal que mi tesis, aquí yo la pongo sobre la mesa, es que estas universidades privadas se crean cuando Cárdenas nacionaliza el petróleo, cuando cobra fuerza, pone la idea de la educación socialista, y entonces pues los empresarios y digamos la democracia cristiana, la derecha doctrinaria, digamos, se organiza y dice, bueno, no, aquí vamos a organizar nuestras universidades y vamos a formar cuadros. Luego viene el 68, 1968, y ahí hay un tercer bloque en donde se impulsan universidades públicas otra vez. La UAM, la Autónoma Metropolitana, es creada en 1974 como proyecto de Luz Echeverría para precisamente como salida, como solución de continuidad tras la crisis del 68 precisamente. Se crea también el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, igualmente en el 74, y el CIDE es un proyecto muy paradójico porque nace en el 74 como una universidad, digamos que de izquierda, todos los latinoamericanos que exiliados entran ahí, pero después con el neoliberalismo, el CIDE hoy me parece que es una de las perlas, ¿verdad?, una de las canteras neoliberales. Prácticamente creo que ya los exámenes en el CIDE son en inglés, o sea que, en fin, se ha convertido en una cosa, desde mi punto de vista, pues alarmante, para decirlo elegantemente. Y el último proyecto de universidad pública es precisamente la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que nace en 2001. Así que, bueno, en este tercer bloque son 3 universidades públicas. Y nada más para terminar, hay una plétora de universidades privadas, pero que son, no sé cómo decirlo para no ofender susceptibilidades, pero digamos universidades ya como técnicas, que ya no tienen, digamos, tanta exigencia académica, y que me parece que aquí habrá que analizar. Yo creo que son estas universidades que son el fruto de la desinversión en la universidad pública, el hecho de que las universidades privadas de prestigio, puesto entre comillas, son muy caras, y entonces surge este tercer sector de universidades privadas, no públicas, pero pequeñas, sin demasiado rigor. Bueno, ya me callo, esto es un poco el cuadro general para poder entrar en materia, así que no sé qué comentario les Pero merezca. la tesis, ibas a decir tu tesis, ¿cuál era? No, bueno, yo me refiero a la tesis es de este segundo bloque. Bueno, en general, yo creo que estos 3 bloques perfectamente pueden mostrar, son como una caja de resonancia de los cambios ideológicos y políticos que se van dando en el Estado, ¿no? Entonces, ese es un poco el planteamiento que yo pongo aquí sobre la... Curiosamente, por ejemplo, todos los lemas, con excepción del Politécnico Nacional y la UAM, todos los lemas son latinos, son latinos, son de tradición occidental, como no puede ser de otra manera. Por mi raza hablar el espíritu de Vasconcelos, nada del humano me es ajeno, de la UAM, que es de la UASM, que es una frase de Terencio. Y el único que no tiene latino, el único es la UAM, porque Casa Abierta al Tiempo es del náhuatl, que aquí tengo el dato, sí, que fue propuesto por Miguel León Portilla, y que, bueno, ahorita encuentro aquí Era el saber, Casa Abierta al Saber, más Casa Abierta al Saber, ajá, aquí tengo ahora busco el dato, pero bueno, adelante, no sé qué comentario les merezca esta primera introducción. Bueno, mi reacción inmediata es, digamos, reconocer en tus palabras una convicción que tengo de que en efecto, como además se sabe desde hace mucho, que lo que podríamos llamar el campo universitario, para reconocer que es un campo porque en él hay cosas que están en juego y que están en disputa. En el campo universitario se produce la disputa por la producción de las ideas y de las ideas que aspiran a ser las conductoras de un Estado. O sea, es decir, en palabras de un antiguo dirigente político italiano, es la lucha por la hegemonía. Es allí en donde se producen las ideas que tratan de conducir. Ahora, creo que has presentado una exposición muy clara en donde las divisiones muestran claramente cómo esto vertebra, digamos, la lucha que podríamos llamar históricamente izquierda-derecha. Hoy hay una cosa de la derecha que defiende sus ideas y su visión del mundo, que
que naturalmente se desemboca en universidades. Y una cosa que bastante imprecisamente habría que llamar de izquierda, como tradición de izquierda, que busca construir en las universidades públicas alternativas para defender los logros eventuales de algún estado de digamos, de las aspiraciones de la derecha. Es difícil, entiendo, es difícil sostener que las universidades públicas en México equivalgan a algo de la izquierda, pero en el largo plazo me parece que sí, porque tendrían la función únicamente de buscar detener la fuerza evidente de la derecha histórica mexicana, ¿no? Entonces, la universidad pública se presenta defendiendo el carácter público de la universidad y para defender algunos valores que son distintos de los que defiende la derecha mexicana, que no hay que olvidar que la derecha mexicana es una derecha, digamos, eclesiástica o cercana con el mundillo eclesiástico, y además de eso es una derecha que tiene como uno de sus grandes cicatrices el hecho de haber sido entreguista, de haber tenido un vínculo con un poder extranjero al que alentó. Estoy hablando de la intervención francesa, así llamada. Entonces, eso contribuye a entender que la división en el campo universitario sea una lucha que busca definir el significado histórico de las luchas políticas en México. No sé, mi media reacción sería una cosa así. Yo tendría como varias cosas que comentar a lo que tú dijiste. Por ejemplo, haces una separación histórica donde señalas, bueno, las primeras universidades tienen un tinte público, en la segunda etapa hay como la inauguración de nuevas universidades con carácter más o de inspiración católica, y en un tercer bloque unos modelos más bien amorfos, ¿no? Que no sabes a qué intereses responder, o más bien en qué en estas dos posiciones de público o de laico y de religiosos se posicionan, ¿no? Hay una revisión histórica de Meneses donde señala que el sistema educativo mexicano pudo articularse gracias al trabajo que ya habían hecho todas las órdenes religiosas de México, fundamentalmente las lancasterianas. Entonces, después de 1921, antes de 1921, cuando se le otorga la autonomía a la universidad, a la Autónoma Nacional de México, las escuelas lancasterianas se hicieron cargo del servicio educativo. Es decir, desde finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX, estas órdenes se hicieron cargo del sistema educativo, y yo no veo cuándo, si uno revisa la historia, salieron del sistema educativo. Claro. ¿No? Habría que revisar si la reglamentación que se hizo después de 1921 con la Ley General de Educación permitía o no, de forma más evidente, la introducción de la Iglesia en la impartición de servicios educativos, ¿no? Se dice que muchas universidades mantuvieron, digamos, con el uso de otras personalidades, pudieron mantener las iglesias, ciertas órdenes religiosas pudieron mantener el control de ciertas universidades, ¿no? Habría que ver si después de los años que tú señalas, esto ya es más permisible dentro de las leyes que tenemos, que ahí parece una dilución del Estado laico, ¿no? Claro. Por otra parte, hay algo que merecería un poco más de reflexión para ver si estas 3 etapas que tú señalas de la aparición de diversas universidades corresponden a los gobiernos, a los modelos de desarrollo que se implementan en México, y cómo estos dan pie a la configuración de ciertos actores políticos en el panorama educativo, ¿no? No estoy como muy clara si realmente se puede separar en estas 3 etapas para empezar a vislumbrar cómo estos actores políticos en el ámbito educativo se posicionan en términos del laicismo o no, y qué posiciones toman en términos de la izquierda y la derecha.
Eso sería una cosa. Y yo también revisaría, en términos del financiamiento, por ejemplo, cómo el financiamiento público, cómo estimula o no, por ejemplo, la aparición de estas universidades, las privadas, y por otro lado, las nuevas universidades que tendrán que ver con las universidades tecnológicas, que tienen otro carácter y tienen otro interés, y se ofrecen para otro tipo de cliente, digamos, o sirven para otro tipo de sector educativo, ¿no? Sí, bueno, esta es simplemente una primera clasificación, una ordenación así, pero evidentemente que coincido contigo que hay una continuidad por cuanto a a la Iglesia para la vertebración de lo que es hoy este país, y como también muy bien señalas, la idea de que a lo mejor nunca han de estar presentes en la universidad. Nunca han dejado. Nunca han dejado de estarlo. Un caso muy interesante es el del Colegio de México, porque ahí sin dejar evidentemente de reconocer a cada uno de los presidentes del Colegio de México, yo creo que hay tres grandes figuras en donde también se manifiesta digamos, cambios en las directrices maestras a la luz de las cuales el Colegio de México tendría que situarse en la educación del país, porque primero tienes el periodo de Alfonso Reyes del 39 al 59 cuando muere, que es una idea que ahí Reyes le daba muchísimo más peso a las letras, a la filología e incluso a la historia, pero después viene a Daniel Cosío Villegas, y Cosío Villegas ya cambia total, le da un giro de timón al Colegio de México, y dice Cosío Villegas, el Colmex tiene que ser la institución en donde se formen los dirigentes de este país, claro, pero fundamentalmente dirigentes de la alta burocracia del Estado, no tanto líderes políticos, sino Y después viene Víctor Urquide, que digamos es la otra tercera gran figura, sin reconocer a los demás, ¿no? Ahora es Javier García Diego, ¿verdad? García Diego. Pero son estos tres presidentes del Colegio de México en donde también se ve esos cambios. A mí me ha parecido dramático que un amigo mío que está estudiando ahí una maestría en el Colegio de México, no voy a dar el nombre para no comprometerlo, está a punto de acabarla, así que no se preocupe, de pronto la acabará. Pero también lo podrías comprometer, podría no. Sí, ¿verdad? No, bueno, solo claro. si estuviera aquí. Bueno, ya he estado aquí, les dejo ahí les tiro el anzuelo, ya he estado en estos programas, pero a ver si saben quién es, pero él me dijo, alarmado, me decía, él está haciendo maestría en ciencia política en el Colegio de México, y me dice que le llevó un proyecto, está estudiando a Laclau y a Gramsci y a Portantiero, y entonces su tesis es, creo, sobre la emergencia del populismo en América Latina, una cosa así. Entonces iban a analizar Bolivia, Venezuela y México, algo así. Y entonces le llevó el proyecto al titular de la maestría de ciencia política, repito, y subrayo, de ciencia política en el Colegio de México, y entonces el hombre le dice, ¿qué es hegemonía? ¿O qué es bloque histórico? No entendía las categorías, ya no le sonaban. Entonces dices, bueno, a ver, si fuera una facultad de ingeniería, pues entendemos que no tiene por qué saber, ¿verdad?, el desarrollo de Gramsci, del bloque histórico, pero en el Colmex, en ciencia política, que no sepan eso, dice mucho, ¿no? Dice muchísimo. Es revelador de un fenómeno que hay que aventurar una hipótesis, que es un hecho doloroso incluso. Es el hecho de que las universidades pueden ser pensadas como algo así como la conciencia de un Estado, porque ahí se producen las ideas por medio de las cuales los individuos que están allí piensan su propia vida colectiva. Está cañón ocupar una universidad, porque es la operación de ocupar, de tomar una universidad, consiste en la capacidad de segregar ideas alternativas. Entonces, es revelador, me parece, de que en esas universidades han sido tomadas por los chicos adoradores de la globalización, claro, y han segregado discursos que ellos creen, porque los he escuchado, creen que son anticuados, old fashioned, que por supuesto que hay que decirlo en inglés en esos casos, ¿no? Ideológicos, y más de izquierda, eso ya no es la onda. De los 70, a mí me han dicho, no, eso suena a los 70. Setentero. Es la fórmula fácil para descalificar de inmediato. Claro, digamos, hay una pobreza retórica a la hora en que ellos se ven forzados a argumentar por qué eso no, claro, sin duda alguna, pero el hecho lo desconocen, de hecho, precisamente. Bueno, pero el hecho relevante es que están tomados esos espacios, y entonces los individuos que llegan ahí en calidad de alumnos solo van a terminar siendo, digamos, amplificadores de los discursos que ahí se apoderan. Eso pasó también desde hace mucho tiempo, es decir, hay como ciclos
había que elaborar una teoría de los ciclos de las ocupaciones burocráticas de las universidades. Yo me acuerdo muy bien cómo a fines de los 70s, al principio de los años 80, hubo un micromovimiento en las universidades de la Ciudad de México para segregar a la tradición que entonces algunos empezaron a llamar vulgo marxista. ¿Para qué? Para que ingresara otra tradición, que era la tradición encabezada por la figura de Max Weber. Y detrás de eso vino ya toda la cosa esta gringa, neoliberal y demás. De las políticas públicas. Sí, el mismo personaje encabeza todas las mismas cosas. Entonces, aquí tienen nombres y apellidos todos, ¿no? Claro. Pero es una cosa cíclica. Entonces, todos los individuos que están metidos en esto saben muy bien cómo van ellos, se infiltran allí para quedar bien colocados con el príncipe, digamos, o sea, con la élite gobernante. Entonces, en la historia de las microintrigas universitarias, está ahí escrito en otro código la historia del Estado. Es la misma. Pero yo incluso me atrevería a sugerir una explicación mucho más amplia, es decir, cómo se generan, que era algo que me faltó señalar, decía Ismael en su introducción, curiosamente todos tienen un lema occidental y todas copian un modelo educativo occidental. En donde más entonces encontramos un modelo educativo que se legitima como la única posibilidad de aprender algo. No ha sido ni Oriente, ni ha sido América Latina, sino ha sido Occidente. Entonces tiene que ver con una cuestión de la legitimación, del saber, desde donde... Bueno, obviamente, pero yo no critico que tenga lema al contrario, ¿eh? ¿No? No, en absoluto. Bueno, no, porque yo lo que... No, pero es que puede estar señalando también la idea de cómo se producen incluso la dominación de ciertas teorías en los campos educativos a nivel mundial. Es decir, cuando se está produciendo toda la ola marxista o de los autores marxistas en Europa, hay una importación, que ahora algunos han llamado la colonización del saber, en América Latina y se implementan, de hecho se modifican los planes y programas para entonces coincidir con lo que se discutía a nivel internacional, ¿no? Se ha hecho de manera muy acrítica esa importación de saber y entonces tenemos consecuencias como estas, en donde incluso, siguiendo las modas, estos profesores importan los autores, pero como lo hacen en tabula rasa, o sea, desconocen, tiran a la basura lo que se ha producido en términos de pensamiento, en términos de estructuras de conocimiento para implantar, ¿no?, nuevas formas de saber, que curiosamente coinciden, o también es el acto político de los actores educativos, como esto parece coincidir, incluso lo hacen coincidir con las políticas educativas y con los actores que toman las decisiones para definir las políticas públicas en el tema educativo. O sea, yo creo que es como más, un poco más amplio, ¿no? Bueno, si uno propone una explicación y se trata de ver lo nuclear del asunto, no necesariamente... O sea, no sé si la extensión de la explicación la hace mejor, no sé, pero lo nuclear es que, según yo diría, para alguien que quiera observar con algún detalle la historia del Estado llamado México, claro, si observase con el código de las intrigas aparentemente palaciegas de las universidades, ahí encontraría no solamente la historia de las intrigas políticas, sino también encontraría los vínculos que esas élites políticas establecen con el resto del mundo. O sea, la hegemonía no opera en el lodazal mexicano, sino está siempre vinculado con los procesos políticos mundiales, ¿no? Claro, sí. Pero o sea, yo diría que no solamente con la configuración del Estado, porque a veces parece anómalo en México vincular al Estado con las formas que adquieren cualquier subsistema educativo y a veces hasta cualquier producción de políticas públicas, ¿no? Entonces, sí, o sea, tienes actores políticos, ¿no?, que suscriben determinadas ideas, que curiosamente, bueno, no es curioso, sino que sabemos que los que pueden producir y incidir en las políticas públicas son ciertos sectores y lo han sido siempre, ¿no? O sea, no es gratuito que tengamos la preponderancia de grupos de intelectuales como el CIDE ahora tomando decisiones y diseñando políticas públicas. No es gratuito. O sea, su vinculación con el Estado, su vinculación también con los tomadores de decisiones dice algo.
pero para que ellos hayan llegado a producir esos saberes y a circularlos en el medio, tuvo que haber un vínculo previo. Eso sí, obviamente. Pero creo que amerita que no es de forma inmediata, o sea, no la configuración del Estado te da por sí mismo la configuración de ciertos actores educativos que inciden en el diseño de las políticas públicas. A veces no. O sea, voy a poner un ejemplo, solo para... hay una decisión, desde la NUYES se orquesta, de que se debe de limitar la matrícula a partir de los años 70. Se empezó a poner topes en las matrículas de las universidades públicas. Esto, ustedes saben que la NUYES se conforma, bueno, hay un presidente, un secretario, pero los demás son los rectores de las universidades públicas en el Distrito Federal y a nivel nacional. Entonces, esto es sabido por estos actores porque son los que toman decisiones. Luego se saca el proyecto de las universidades tecnológicas y curiosamente muchos de los presidentes de estas universidades eran rectores de las universidades públicas, ¿no? Entonces, ¿te refieres a las universidades tecnológicas a cuáles? A este tercer grupo que se abre paso. A este tercer grupo, ¿no? Entonces, se hacen con esta información privilegiada, que saben que existe un tope de matrícula, que lo que va a producir es que muchos alumnos no lleguen a las universidades y tengan que buscar ofertas educativas en otro lado, empiezan a implementar el proyecto de universidades tecnológicas. Entonces, pero ellos mismos son los que las echan a andar. Ellos mismos los echan a andar y muchos son gente accionistas de estas universidades. Es decir, y no vino del Estado, o sea, la NUYES puede tomar una posición política dentro del Estado, pero no es el Estado mismo. Bueno, no ni sé tampoco los actores. No queda claro a qué te refieres con el Estado mismo. Hay una confusión que en casi todos los hablantes, que sí. tienden a confundir Estado con aparato del Estado. Que es la burocracia. Sí. Yo digo, eso no es el Estado. Claro. Son los individuos que están luchando por ocupar el aparato, son también el Estado. Y esos son los que, digamos, ponen en marcha las intrigas para ocupar esto y a partir de ahí desarrollar cualquier cantidad de estrategias. Al menos esa es la historia de la derecha educativa, que tiene ocupado ahí el espacio de muchas universidades recientes. Los últimos 20 años hay una clara presencia y dominación en universidades públicas y privadas de un segmento, digamos, culturalmente clonado del imperio, o sea, digamos, de Estados Unidos, que vienen aquí a, digamos, diseminar los lugares comunes de las universidades estadounidenses. Esa es la verdad. Por ejemplo, también en ciencia política. O sea, hay un proceso de acomodamiento, digamos, que es mucho más fácil que estar enfrentándote. Pero eso no solamente es un asunto de la derecha, porque la hegemonía no consiste en que yo me pongo y me enfrento a los otros, sino que es cuando tú eres parte de mí, entonces ya soy hegemónico, ¿no? Claro, sí. Eso está pasando. Un proyecto interesantísimo es el del Instituto Politécnico Nacional, porque precisamente el diseño el lema es la técnica al servicio de la patria, y el propósito del Politécnico es, digamos, el mismo que la NUYES se pudo haber planteado. Tú conoces más los pormenores de eso, pero cuando decían que en el Politécnico, cuando lo organizan, lo diseñan, el planteamiento era: no todas las clases desprotegidas van a tener posibilidad de llegar a la Universidad Nacional, así que crean una estructura prevocacional, vocacional y de estudios ya superiores, digamos, en donde se le da privilegio a los oficios, a las técnicas, ¿no? Tiene todo un esquema de vocacional, las vocas que todos conocemos, las vocacionales, que son los centros de estudios científicos y tecnológicos. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo a la vista el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11, Wilfrido Maciú Pérez, tiene técnico en construcción, técnico en instalación y mantenimiento eléctrico, técnico en telecomunicaciones, técnico en procesos industriales. El centro número 1 tiene técnico en automatización y control eléctrico industrial, técnico en redes de cómputo, técnico de sistemas constructivos. Es el mismo planteamiento que de estas, ¿no? No, para nada. Porque ¿cómo se diseñan estas universidades tecnológicas? Las universidades tecnológicas fueron pensadas al principio como un tipo de bachillerato terminal, pero que no lo eran. Es decir, universidades que se podrían cursar en el menos tiempo que una universidad normal,
¿no? De 3 a 5 años la licenciatura, que pudieran terminarse en menor tiempo, porque lo que se pretendía en que cada universidad estuviera vinculada a un sistema productivo o una empresa. Entonces se llevaba práctica y teoría, aunque la teoría casi desaparece en estas universidades, y se trataba de profesionalizar a los estudiantes en el campo laboral. Digamos, la gran diferencia con el Instituto Politécnico es que sí hay una revisión de ciencias, o sea, sí hay la preocupación por construir estructuras de pensamiento, porque lo que se quería es producir tecnología. Las otras no van a producir tecnología, lo que las habilitas para desarrollar ciertos aspectos de sus manuales técnico, operativos, para que se inserten de mejor manera al campo laboral, que no es el propósito de las universidades tecnológicas. Del Poli en específico. El Poli sí crea ciencia, está creando muchísimas patentes anualmente. Hay, digamos, una elaboración de pensamiento. Sí, claro, esto que acabo de citar es el nivel de vocacional, y después viene ya el de estudios superiores, y ya están, y luego el CINVESTAF, que es el centro de investigación ya superior, y que ya crea conocimiento a otra escala. Claro. Vamos a ver si lo puedo poner claro, una tensión que atraviesa sobre las universidades, que es esta distinción entre la escuela técnica precisamente y la universidad. Yo lo que veo es que con el avance tan poderoso que ha tenido la ciencia, ahora ha llegado a tal grado que todo conocimiento solamente puede tener, digamos, prestigio si se respalda desde categorías científicas, si se considera ciencia. Entonces hay ciencias, así como hay química, física y biología, ahora hay ciencias de la comunicación, ciencia política, ciencias sociales, ciencias de la información. Y lo que está pasando es que la idea tradicional de universidad ha sido desplazada por unas escuelas técnicas, digamos, pero en nivel superior. Ya todo tiene que ser científico, y ese es me parece que el problema, porque lo que está por comprobar es que una disciplina que se precia de ser científica en verdad lo sea, ¿no? No sé qué les parezca. O no. ¿Te parece importante eso? Bueno, sí, es una de las tendencias que están... Bueno, a ver, en las reglas del mundo, yo reaccionaría a eso diciendo que en las reglas del mundo está lo que tú dices. Puede ser que no nos guste, o que sí nos guste, pero hay digamos, un criterio dominante de legitimación de los saberes es el de la cientificidad. Por supuesto que está por verse si lo es o no, pero es un hecho que es el criterio dominante. Sí. Ahora, la otra cosa que hay que decir es que aquí es un sistema donde las distinciones se van multiplicando. Porque, a ver, el prestigio de una universidad situada físicamente en Estados Unidos o en Inglaterra para producir desde ahí ciencia es infinitamente superior que una universidad que dice ser científica situada en algún país de los nuestros. Eso también es un hecho, que puede no gustarnos, de hecho, no sé, seguro que no te gusta, pero es un hecho también. Pero eso es muy revelador, me parece que de lo siguiente, de que hay una estratificación de los prestigios para presentarse como productor de saber legítimo en el mundo. Claro. Eso, entonces, la distinción centro-periferia o imperios versus colonias, pues se reproduce en micro en estos espacios. Y luego, dentro de cada país, vienen otras nuevas distinciones que hay entre el ITAM, que sí produce gente seria, dirían ellos, y las escuelas patito, que es otra expresión que se utiliza para, de nuevo, mandar al desprestigio a unos. El prestigio no es un asunto, es un asunto que se utiliza en el campo universitario para engrandecer a unos y para excluir a otros. Evidentemente es así. Sí, es una pero posición lo que hay que decir con una crudeza que puede ser hasta dolorosa es que en México lo que termina produciéndose son los dirigentes de una élite política que pertenece a la periferia, es decir, que pertenece a la zona periférica del mundo. Y luego la producción de individuos que hacen técnica o que tienen saberes técnicos en el sentido de politécnico y esto, pero que son en realidad operadores de la tecnología producida también allá afuera.
Y entonces lo que se está generando son únicamente habilitaciones de individuos que pueden operar en un mundo, digamos, hecho con reglas creadas en otro lado. Es decir, son universidades colonizadas, funcionales a una idea colonizada. Y estamos muy lejos de la época de Cárdenas, donde había todavía la idea de que podíamos remontar eso y crear una cosa así como un proyecto de nación. Estamos muy lejos y ese es el tema en el campo universitario mexicano, en mi opinión. El problema es cómo encaras esa, como tú le llamas, colonización del saber, porque una de las posiciones críticas que yo tengo es que no basta con decir que mi perspectiva o mi discurso es anti-eurocéntrico, como también suele decirse, y entonces buscas saberes originarios no eurocéntricos, que el problema es si ese saber puede llevarte a algún lado. Esa es mi argumentación. O sea, aquí estoy metiéndome con el indigenismo de frente, porque lo que está pasando es, claro, el saber es occidental, es conocedor y tal y cual. Y entonces la alternativa es otros saberes, ¿verdad? Porque otro mundo es posible, etc. Y crean universidades en función de saberes que no tienen ningún modo de solventarse objetivamente. No sé, lo último, ¿quién sabe? No sé, yo ahí tengo como varias posiciones. Hay, por ejemplo, estudios en términos no necesariamente de capital social, puede ser de capital cultural. Ahorita no recuerdo la corriente, pero se han hecho para reconocer, por ejemplo, el gran cúmulo de saber, de tradiciones, por ejemplo, de cultivo en diversas zonas de la región de América Latina. Por ejemplo, en México, en Brasil, en otras regiones. ¿Qué es lo que pretenden? Estos estudios recuperan el saber tradicional de cómo siembran, y al resultado que llegan es que la implementación de las técnicas que se importaron de Occidente causó una devastación, un impacto ecológico enorme, que ahora se puede recuperar con mucho trabajo y con la vuelta de nuevo de estas tradiciones de formas de cultivo, ¿no? De saberes ancestrales. Ahí los europeos, fundamentalmente antropólogos alemanes, ingleses, se han preocupado por sistematizar esos saberes e importarlos a otras regiones, porque saben que ahí hay una riqueza impresionante para que, no solamente para que las comunidades se vuelvan autosustentables, sino para reposicionar una discusión en términos de cómo se legitiman los saberes y la validez de estos mismos en términos de lo que producen o de los resultados, ¿no? Eso está por un lado. Yo lo que propondría sería que en determinado campo de saber habría que ver si se mantiene esta hegemonía solo del saber producido de forma occidental y los mecanismos bajo los cuales hemos aprendido que se legitiman se mantienen. Yo no estoy muy segura. La otra parte a la que iba es que, por lo menos en el Politécnico, no solamente se está produciendo técnica, se está produciendo ciencia. En el Politécnico, sí, hay tecnología de punta. O sea, lo que ha señalado el Politécnico Nacional, no de manera muy abierta, sus comunidades académicas lo han dicho, más no sus directores, es que hay un problema en cómo registra las patentes y cómo puedes estas virtualmente introducirlas al mercado, ¿no? Ellos hicieron, por ejemplo, el descubrimiento de cómo podrías hacer lecturas de glucosa con un láser sin tener que inyectar. O sea, para los que padecen diabetes, es un problema, claro, pero es un problema el estar con las lancetas. Eso lo descubrieron hace más o menos 3 años. ¿Por qué? Uno se preguntaría por qué no ha salido al mercado. No lo pueden patentar. O a lo mejor sí, pero ¿a quién le convendría que saldría un glucómetro que no tuviera que utilizar lancetas? A las empresas. O sea, hay incentivos en contra de que eso se comercialice. Claro. O sea, se sabe que las industrias farmacéuticas que producen también ciencia y tecnología de punta mueven estos campos de sus relaciones, ¿no?
a los tomadores de decisiones se les influye para que en la política, por lo menos de patentes, no se toque la cosa. No se toque la cosa. Entonces, hay como muchos actores en juego para que las producciones del saber no solamente lleguen al campo, al mercado, pero sino también están influyendo en cómo las instituciones podemos hacer uso de determinados saberes y no otros, ¿no? Claro, y encima de eso está el hecho de que si lo leemos crudamente lo que está narrando ahora Elizabeth, tendríamos que dudar, cada uno de nosotros, de si los criterios que utilizamos para definir algo como legítimo o ilegítimo no estarán influidos por intereses que a su vez jamás podrían presentarse como legítimos. O sea, a lo mejor nuestra manera de definir lo que es un saber legítimo o no viene determinado por luchas pasadas que han orillado a algunos, los han sepultado bajo la ignominia. Sí. La historia también podría ser reescrita a partir de esas luchas por el prestigio de los saberes. Entonces, ¿quién sabe qué tanto se podría defender muchos de los saberes producidos en la tradición occidental? Porque a lo mejor lo han logrado sepultando otras cosas que pudieron ser competitivas en su momento. ¿Quién sabe? O sea, yo tengo sobre eso incertidumbre. Sí. Pero yo lo que diría es que lo que veo es que precisamente con digamos, predominio científico-tecnológico, lo que se le ha opuesto, digamos, es como un humanismo ético relativista, a partir del cual supuestamente se le confronta, ¿no? Entonces, claro. Entonces el otro mundo es posible, los otros saberes, la otra campaña, todo otro, ¿verdad? Todo es claro, otro. claro. Y entonces siempre es como este relativismo humano, ¿verdad? Beato, ¿verdad? Jesuita, Lenin diría, es el humanismo jesuítico. Lenin criticaba eso. Y entonces yo lo que digo, pues no se tiene que... El propósito o la tarea es ponerse al día en esa ciencia y en esa tecnología. Utilizar sus instrumentos y ponerse al día, que fue el proyecto soviético, a mi juicio. Eso fue lo que hicieron en la Unión Soviética. El proyecto soviético, no se nos olvide qué le pasó. Lenin cuando organiza la... ¿Cómo? Sí, que también hay que tomar nota de lo que pasó en eso. Claro, es la tesis de la socialismo es electricidad más electrificación. Lo que hizo Lenin cuando organiza la revolución no fue cerrar la Academia de Ciencias, sino ponerse al día y abrirle en todo caso al pueblo, lo mismo que con las academias de ballet. Es decir, no se trataba de decir esto es eurocéntrico y esto es dominación, porque tú mismo estás dentro de esa estructura. Entonces, yo digo que lo que hay que hacer es ponerse al día, claro, y no criticarlo todo desde el humanismo. Yo ahí tengo una cosa, por ejemplo, estoy de acuerdo que podríamos empezar a ponernos en el mismo nivel, ¿no? Pero ¿cómo le haces cuando, por ejemplo, el Instituto Max Planck en su página produce alrededor de 1000 artículos, o sube 1000 artículos por minuto, y nosotros nos tardamos en producir un artículo, un libro, en meses o en años, ¿no? Y tú dices, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué condiciones tienen ellos? A veces hasta muy similares. Pero hay ciertas inercias que platicaba yo con Mauricio antes. Hay ciertas inercias, ciertas estructuras donde hace posible que eso que se produce en el Instituto Max Planck no se dé acá. Es decir, ve a revisar los cuerpos académicos, ve el ingreso que tienen, ve las dinámicas que están instituidas. ¿Y que son redes cerradísimas? No solamente redes cerradísimas, pueden ser totalmente abiertas, pero que a lo mejor están diseñadas para que lo que nosotros aspiramos no se ve. Es decir, a un rector le preguntaron, ¿por qué le pagamos también a los profesores? ¿Por qué les pagamos? ¿No le pagamos mejor? No, ¿por qué les pagamos también a los profesores? ¿Por qué no les disminuimos? ¿De qué universidad privada será, verdad? No pública. ¿Por qué no le reducimos el ingreso? Para ver si generamos en un efecto de depresión que se pongan a trabajar, ¿no? Porque entonces pensarán, ¿para qué está diseñado este proyecto? Yo lo pongo porque a lo mejor hay la intención de que no alcancemos nunca los niveles que se están dando en los países occidentales o en los países orientales, ¿no? De tal forma que este es el ir en las universidades que tú señalaste, el CIDE y el ITAN,
sean las que mantengan el control, su preponderancia en la circulación de determinados saberes. Yo creo que habría que ser como más observador de los procesos que a nivel del interior de las instituciones educativas se están gestando en términos de lo que permiten, o sea, de las limitaciones o de las posibilidades que se dan para el desarrollo de verdaderos cuerpos académicos o masas críticas, etcétera. Yo creo que es más... Lo que luego es irritante es que te encuentras a estos grandes intelectuales que son salidos de estas universidades supuestamente de alto nivel, y es una ramplonería y un nivel de conocimiento, por ejemplo, histórico notable, ¿no? Yo escucho siempre a los analistas, ¿verdad?, que vienen de esas universidades, o son profesores de ahí, y lo primero que noto es que, no sé si a ustedes les parezca que todos hablan como si el presente estuviera aislado del pasado y en todo caso al futuro. Históricos. Sí, es como histórico, todo el tiempo están haciendo análisis como histórico, es increíble. Claro, porque la premisa en la que parten los programas de estudio de estas escuelas es, no necesita nada de eso. O sea, para operar en la vida real, Aristóteles, ¿para qué? Nunca vas a ver de Aristóteles en la tele. Platón, ¿para qué? Claro. Entonces, claro, con esa cosa hiperpragmática, entonces a lo que los forman para ser lo que llaman algunos operadores sistémicos, o sea, cuates que pueden operar en un sistema aunque traigan, digamos, un cascarón intelectual en la cabeza, por decirlo así. Sí, y es perfectamente comprensible, y además es posible que ese sea el secreto de su dominación en un esquema político dominado por lo mediático. Claro. O sea, en los medios tú no tienes por qué meterte en profundidad, es una cosa ahí superficial. No, y también que las universidades los reconozcan como los productores de saber, eso también. O sea, tú presentas a alguien, le dices viene de la UASM o preguntas a alguien del ITAM y ve ahorita analizamos la de la UASM, ¿no? Es un tema del prestigio de nuevo. El prestigio es el instrumento de lucha preponderante en el campo universitario, porque con que estudias el prestigio de alguien o de alguienes o de grupos, con eso ya... Oye, pero eso es una paradoja tremenda, porque mundialmente la Universidad Nacional Autónoma de México es la mejor creo que ya del Hispanoamérica. El continente, sí. Incluso Estados Unidos no. Sí, supera, sí. Pero... No tiene nada de paradójico. No, la paradoja es que las posiciones de dirección, tanto ideológica, académica, no vienen de la UNAM, están desplazados. Es decir, las barras de televisión de los monopolios, ¿verdad?, los analistas, los que digamos... No tiene nada de paradójico si lo vemos, porque hay una disposición automática, digamos, cultural, a sobrevalorar lo que está hecho en el exterior o lo que está actual, que es que valorar nuestras tradiciones. Claro. Le llaman malinchismo a eso. Sí, pero pero sí hay, a ver, yo leí unos artículos en términos de cómo se determina el ranking a nivel internacional de las universidades, es decir, cómo los prefieren los convocantes. Y efectivamente pesa el prestigio de las universidades para que alguien que se va a estudiar al exterior lo elija, ¿no?, o elija una universidad. Entonces, eso pesa a nivel exterior. O sea, cómo eso juega aquí, sí tiene que ver. Es decir, hay muchos profesores del Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales que están en el diseño de las políticas públicas en determinados sectores, ¿no? Por ejemplo, la introducción del capital humano, del capital social, de esas categorías, proviene de la intromisión de ese tipo de cuerpos académicos a las políticas. Pero tiene que ver tiene que ver con digamos con la digamos la catadura de los dirigentes que tenemos, porque sí, obvio. Ojo, Daniel Cosío Villegas, que fue el que organizó la primera Escuela de Economía como parte de la Facultad de Derecho y después la Facultad de Economía, él fue al extranjero a estudiar economía, porque aquí no había precisamente. Entonces estudió en Londres, me parece que en la London School of Economics, y creo que estuvo un poco en Estados Unidos, y él regresa y dice, aquí hay que organizar al país, y en una correspondencia entre él y Alfonso Reyes, hay una carta fantástica en donde refleja, digamos, la categoría de Cosío Villegas, porque él le dice, y de hecho eso se refleja en la distinta orientación que le dio Reyes y Cosío Villegas al Colegio de México, porque
porque bueno, Reyes como era, ¿verdad? Era un Virgilio americano, tranquilo, ahí sosegado, no quería dar clases, a él no le gustaba dar clases, él decía, yo el Colmex no quiero que sea escuelita, yo quiero puro estudio superior. Pero bueno, en la carta, Cosío Villegas le dice a Alfonso Reyes, mire señor, usted no es como, o sea, nosotros no somos iguales, porque el estrago que la revolución hizo en mí, en Cosío Villegas, es tremenda, por la altura, ¿verdad?, de los gigantes que organizaron todo aquello. Entonces, la urgencia que yo tengo es mucho mayor que a lo mejor la que usted tiene. Reyes veía ya a lo mejor las cosas desde otra escala, y bueno, lo que quiero aquí señalar es que es decir, no porque te vayas a estudiar fuera, te conviertes en un, ¿verdad?, en un pelele ahí de otros saberes occidentales, sino que lo que quiero decir es la virtud y la catadura de estos dirigentes. En este libro, en el de Proyecto México, inicia la autora Sara Bab, no lo vuelvo a poner porque vale muchísimo la pena que lo consigan, si es que todavía se consigue, y hay una parte ahí donde Silva Herzog, don Jesús Silva Herzog, que es también uno de los constructores de la Facultad de Economía, hay una carta que se llama A un joven economista mexicano, un manifiesto que parece ser que Jesús Silva Herzog lo publica ya al final, cercano a su fin, y le dice Jesús Silva Herzog a los economistas mexicanos: no se debe aplicar servilmente la teoría elaborada en los grandes centros del capitalismo a países menos desarrollados. Toda adaptación teórica debe hacerse después de un cuidadoso trabajo analítico, con los pies bien hundidos en la propia tierra y con clara visión de las necesidades primarias y las legítimas aspiraciones del pueblo. Con esto inicia el libro, es Sara Bab la autora, y después narra cómo todo esto se fue al garete, se desmembró todo. Claro. Bueno, nada más quería agregar lo siguiente, que se puede postular como una especie de tesis general. El modus operandi del campus universitario es la manipulación del prestigio. En una cierta tradición intelectual le llaman a eso violencia simbólica. Es decir, hacer presentar al otro como un retrasado, un retardado o un regresivo es la mejor manera de que el escucha saque la conclusión de que, por tanto, claro, yo soy el avanzado. Sí. Pero ese es el modus operandi específico. Sí. Haya o no haya. Yeah. Fundamental. Nos quedan como más o menos 7 minutos y no hemos entrado todavía a hablar de la UASM, que es un proyecto importantísimo. Hablemos un poco ya para ir cerrando el programa. Es una universidad que tiene ni 10 años, ¿no? Es muy joven. 8. Tiene 8 años, y bueno, ahí están las esperanzas de muchos para hacer algo ¿verdad? Con esta legitimidad distinta, ¿verdad? Y para generar cuadros dirigentes, cuadros administrativos. Bueno, yo pienso que no se plantea aquí una legitimidad diferente. O sea, las reglas del campo universitario son las mismas ahora que hace 50 años. Lo único que hay que plantearse, yo digo, es que hay que poner mucha seriedad en las actividades universitarias, tal que puedan enfrentar con éxito la dominación prácticamente irresistida de nuevo segmento de chicos neoconservadores que han tomado las universidades privadas y públicas. Pero el principio de legitimidad no es otro, no es chamanes y indígenas, no, es ciencia. Es el mismo campo, sí, claro, el principio de legitimación es universal prácticamente, las cientificidades no jugamos en otro campo. Y es eso, y pues hay que dar la batalla en ese terreno, y uno aspira a dar argumentos medianamente aceptables, ¿no? Sí. Claro. Pero a mí lo que me faltó nada más comentar, que tiene que ver con lo que tú decías, la contradicción de la UNAM. Voy a poner un ejemplo, Vázquez Mota, cuando llega a la Secretaría de Educación, empezó a buscar... Que es del Politécnico ella, por cierto. Sí, empezó a buscar en las universidades donde se daba educación, personal que formara parte de su equipo, para armar el equipo de la Secretaría de Educación. Tengo evidencias que estuvo en la pedagógica, en Libero, y nadie se quiso entrarle. Hubo alguien de Libero que permaneció en que sí quiso trabajar con ella, pero nadie quiso, y de las otras universidades como la UAM, que Desarrollo de Educación, no quiso. Entonces, esto podría ser una explicación por lo cual hay cierto sector que no tiene ningún compromiso o convicción más bien de izquierda, que pudo haber aceptado el trabajo, que podría explicar, por ejemplo, la predominancia o el apuntalamiento de ciertos sectores
por este favor, que es porque se ve favor, ¿no? Si trabajas se ve como favor. De tal es el caso que los del CIDE podrían estar siendo apoyados, porque sí respondieron a la convocatoria, y no tanto a las otras universidades públicas como la UNAM, ¿no? Pero esto no juega, yo creo que no juega para el ranking que se decide a nivel internacional. Y bueno, de la UASM, de la UASM, ¿cómo se dice? Retos y perspectivas de la UASM. Yo creo que tiene muchos más retos. Yo no sé si podemos vislumbrar ahora un mejor posicionamiento de la universidad. La matrícula, digamos, el que se esté cerrando la matrícula todavía en la UNAM, o se mantenga el tope y se mantenga en el poli, le da una buena perspectiva a la UASM para crecer. Sin embargo, si no hay una buena administración sobre los recursos, si se abren los planteles que se tienen diseñados en Milpalta, en la Magdalena Contreras, en la que ya se tiene en Coatepec, no sé cómo esa matrícula. ¿Son planteles que están por abrirse? No, Coatepec ya está. Ya está. Que es en la Gustavo Madero, pero ya se está trabajando el de Milpalta y en el de Magdalena Contreras. Se necesita planearlo para que entonces ese impacto de la matrícula le permita a la UASM posicionarse mejor en términos políticos y académicos con respecto al campo de Coatepec. Una cosa así rápida, sí, se puede claro. más. Yo digo lo siguiente, que por supuesto que en el círculo político de la derecha mexicana, ellos arrojan con singular facilidad el insulto de que Universidad Patito, ¿no? ¿La UASM? Sí, sí, por supuesto, eso existe. Porque ese es el instrumento, de nuevo, que se utiliza, digamos, de la forma sencilla. Tonterías. Bueno, yo lo que digo es, si realmente su superioridad la pueden defender mediante argumentaciones, tendrían que mostrarlo mediante argumentaciones. Y evidentemente lanzarle a uno la acusación de Patito, pues eso no es un argumento, es un insulto gratuito. Entonces, a mí me gustaría ver si pudiésemos realmente confrontar ideas y no esas cosas. Y yo creo que en ese terreno la universidad, la UASM, sí podría estar, aunque llevamos una desventaja por el hecho de que nos han echado lo de Patito por mucho tiempo. Entonces ahí, pues así es este ajo. Luchar porque el criterio de legitimación sea la calidad de argumento sería un logro para una postura crítica. Porque ahorita lo que hay es a la gratis, ¿no? De oquis, la acusación. Bueno, pues nos quedamos con este comentario de Mauricio sobre lo que tiene frente a sí la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, les agradezco, Mauricio, gracias. Hombre, encantado. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues espero que les sirvan un poco más los argumentos que aquí pusimos sobre la mesa. Y pues que también concluyan con nosotros que un Estado sin una universidad vigorosa y de excelencia pues no tiene futuro. Así que bueno, yo les agradezco también que nos hayan visto. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.